Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La doctrina del Evangelio crea una cultura del Evangelio. La doctrina de la gracia crea una cultura de gracia. Cuando la doctrina es clara y la cultura es hermosa, esa iglesia será poderosa. Pero no existen atajos para lograr esto. Sin la doctrina, la cultura será débil. Sin la cultura, la doctrina parecerá no tener sentido. La doctrina del Evangelio, acompañada de una cultura del Evangelio, es profética. Francis Schaeffer escribió lo siguiente: uno no puede explicar la dinamita explosiva, el dunamis de la iglesia primitiva, aparte del hecho de que practicaban dos cosas simultáneamente, ortodoxia en doctrina y ortodoxia en comunidad, en medio de la iglesia visible, una comunidad que el mundo podía ver. Por tanto, por la gracia de Dios, la iglesia debe ser conocida simultáneamente por su pureza de doctrina y por la realidad de su comunidad. Nuestras iglesias muy a menudo han sido solamente puntos de predicación con muy poco énfasis en la comunidad, pero la exhibición del amor de Dios en la práctica es algo hermoso y debe estar ahí. Las palabras "por la gracia de Dios" mencionadas por Schaeffer son cruciales. Necesitamos esa fuerza que está más allá de nosotros, porque es difícil mantenerse firmes en la doctrina del Evangelio, pero aún es más difícil crear una cultura del Evangelio, una que sea tan humana y atractiva que la gente quiera ser parte de ella. Schaeffer también escribió: si la iglesia es lo que debería ser, los jóvenes estarán ahí, pero no solamente estarán ahí, sino que estarán haciendo sonar fuerte los cuernos y los címbalos y vendrán danzando con flores en su cabello. Aceptamos que la verdad de la doctrina bíblica es esencial para un cristianismo auténtico, pero aceptamos que la belleza en las relaciones humanas es igualmente esencial. Si por la gracia de Dios mantenemos las dos cosas juntas, la doctrina y la cultura del Evangelio, es más probable que personas de todas las edades vengan a nuestras iglesias con gran ánimo. Es más probable que piensen: aquí está la respuesta que he estado buscando toda mi vida. ¿Doctrina o cultura? Todos tendemos a inclinarnos a un lado o hacia el otro, a enfatizar la doctrina o la cultura. Algunos nos inclinamos naturalmente hacia la verdad, los estándares y las definiciones. Otros nos inclinamos a los sentimientos, al entorno y las relaciones. Iglesias enteras también pueden enfatizar una cosa o la otra. Si dependiera de nosotros, estaríamos parcialmente equivocados, pero no seríamos conscientes de esta equivocación, porque estaríamos parcialmente en lo correcto, pero solo en parte. La verdad sin gracia es dura y desagradable, pero gracia sin verdad es sentimentalismo y cobardía. El Cristo que vive está lleno de gracia y de verdad. Por tanto, no podemos representarlo dentro de los límites de nuestras propias personalidades y trasfondos. Mientras dependamos de Él en cada momento, tanto personalmente como colectivamente, nos dará sabiduría. Nos moldeará y hará que nuestras iglesias sean más como Él, para que podamos glorificarle más claro que nunca. Estas ecuaciones me ayudan a definir el tema de una forma más simple. Doctrina del Evangelio menos cultura del Evangelio es igual a hipocresía. Cultura del Evangelio menos doctrina del Evangelio es fragilidad, pero doctrina del Evangelio más cultura del Evangelio es igual a poder. Solamente la poderosa presencia del Señor resucitado puede hacer que una iglesia esté centrada en el Evangelio. Hace varios años, la autora Anne Rice dijo: los cristianos han perdido credibilidad en América como personas que saben amar. Puede haber muchas razones para esta evaluación negativa, aunque no todas sean convincentes. Pero no puedo desechar su comentario. Tampoco es que el problema remarcado tenga baja prioridad en la Biblia, algo que podríamos analizar algún día. De hecho, pocas cosas son más urgentes para nosotros que recuperar la credibilidad como personas que sabemos amar por la causa de Jesús, para que su glorioso evangelio esté inequívocamente claro en nuestras iglesias. Las personas le verán en nosotros cuando edifiquemos nuestras iglesias en cultura del evangelio, con los recursos de la doctrina del evangelio, sin tomar atajos. Juan 3:16, tal vez el versículo más famoso de toda la Biblia, despliega ante nosotros la doctrina del evangelio. Este versículo es el evangelio para ti y para mí personalmente.
La renovación de nuestras iglesias comienza en lo profundo de cada uno de nosotros, al ser nosotros mismos renovados en el Evangelio. Meditemos entonces en este maravilloso versículo frase por frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio es una buena noticia, y estas palabras tan cruciales tienen que ser las mejores noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero para que este verso tenga en nosotros el impacto que merece, debemos entender dos cosas: quién es Dios y cómo ama a este mundo. Primero, ¿quién es Dios? La palabra Dios nos suena tan familiar que podemos pasarla por alto, pero debemos pensar en ella. Ninguno de nosotros ha tenido jamás un solo pensamiento acerca de Dios, que haya sido plenamente justo con la magnitud de quién es Él realmente, quién es el Dios del Evangelio cristiano. Un contraste puede ser de ayuda. En su libro ¿Qué es el Evangelio?, de Greg Gilbert, él usa una sátira para ayudarnos a ver cómo minimizamos de forma natural nuestro concepto de Dios. Permítanme que le presente a Dios. Tal vez debería bajar un poco la voz antes de entrar. Quizás esté durmiendo ahora. Es mayor, ¿sabes? Y no entiende ni le gusta mucho este mundo moderno. Su época dorada, de la cual habla cuando se emociona, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiésemos nacido. Era una época en la que la gente le importaba lo que él pensaba acerca de las cosas y le consideraban muy importante en su vida. Por supuesto, ahora todo eso ha cambiado y Dios, pobrecito, nunca se adaptó muy bien. La vida siguió y le pasó de largo. Ahora pasa la mayor parte de su tiempo en el jardín. A veces voy a verlo y ahí nos quedamos hasta tarde caminando, conversando suavemente y tiernamente entre las rosas. Aún así, parece que mucha gente le sigue queriendo, al menos consigue mantener su popularidad bastante alta. Te sorprendería saber cuántas personas van de vez en cuando a visitarle y a pedirle cosas. Por supuesto, a él le parece bien. Está ahí para ayudar. Menos mal que toda la amargura que lees a veces en sus viejos libros, ya sabes, como cuando hizo que la tierra se tragara a la gente, cuando hizo llover fuego en las ciudades, esa clase de cosas. Todo eso parece haber desaparecido con su vejez. Ahora solo es un buen amigo que no necesita de mucha atención, con el que es fácil hablar, especialmente porque casi nunca responde, y cuando lo hace es normalmente para decirme a través de alguna extraña señal que está de acuerdo con lo que sea que yo quiera hacer. Este es el mejor amigo que se puede tener, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo mejor acerca de él? No me juzga, nunca, por nada. Claro, sé que en lo profundo de su ser, él desearía que yo fuera mejor persona, más amorosa, menos egoísta y todo eso. Pero es realista. Sabe que soy humano y que nadie es perfecto. Estoy completamente seguro de que está de acuerdo con esto. Aparte, su trabajo es perdonar a las personas. Él es lo que hace. Eso es lo que él hace. A fin y al cabo, él es amor, ¿no? Y me gusta pensar en el amor como nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco y no podría ser de otra manera. Está bien, ya podemos entrar. No te preocupes, no tenemos que quedarnos mucho rato, en serio. Él agradece el tiempo que le podamos dedicar. ¿Hay en este retrato que hace Gilbert algo que refleje cómo nosotros pensamos acerca de Dios? Seamos honestos con nosotros mismos acerca de esto. John Piper nos ayuda a ver nuestro estado espiritual de esta manera. Para muchos, el cristianismo se ha convertido en hacer mecánicamente leyes doctrinales generales a partir de colecciones de hechos bíblicos, pero el asombrarse y maravillarse como un niño ha muerto. El paisaje, la poesía y la música de la majestad de Dios se han secado como un melocotón olvidado en el fondo del refrigerador. En otras palabras, podemos afirmar las doctrinas correctas, pero cada uno de nosotros todavía debe decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Olvidémonos de todo lo demás por un momento. Pensemos en Dios, ya que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Dios no gana nada porque tengamos más claridad sobre Él. Nosotros sí. Ve al principio de todo. ¿Dónde obtuviste tu idea de Dios? ¿Y cómo sabes que no te la inventaste? El Evangelio refleja a Dios de una manera gloriosa, mucho más allá de lo que podamos pensar de forma natural, e incluso en oposición a lo que naturalmente pensamos. Por ejemplo, al principio de la Biblia Dios dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
Casi nadie cree que Dios sea verdaderamente todopoderoso, por eso Dios lo dijo. Pero cuando este maravilloso pensamiento acerca de Dios entra en nuestra mente, las ondas se propagan en todas las direcciones. Esto es lo que el Dios Todopoderoso nos revela acerca de sí mismo. Yo soy el Dios Todopoderoso, capaz de cumplir tus más altos deseos y realizar los más grandes ideales que mis palabras jamás han puesto ante ti. No hay necesidad de reducir la promesa hasta que encaje con las probabilidades humanas. No hay necesidad de renunciar al deseo engendrado. No hay necesidad de adoptar ninguna interpretación que la haga parecer más fácil de cumplirse. Y no es necesario luchar para cumplirla de un modo de segundo orden. Toda posibilidad yace en esto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sin este Dios real y glorioso, la tarea de nuestras vidas sería seguir ajustando nuestras expectativas de la vida hacia abajo. El autor Reynolds Price entiende cuán oscura se vuelve la realidad sin un Dios todopoderoso. No hay un creador y nunca lo hubo. El universo es pura materia sin luz, donde átomos sin sentidos y criaturas malvadas ponen en escena sus horribles voluntades. Pero cuando Juan 3:16 nos muestra el amor del Dios Todopoderoso, vemos que nunca tendremos que tragarnos tal desesperanza. El Evangelio cristiano no nos pide que nos conformemos con lo que sea. Comienza con el Dios Todopoderoso, quien increíblemente no desprecia al mundo, sino que lo ama. Así es Dios realmente, es lo que la Biblia dice, creámoslo. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ama Dios a este mundo? Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vale la pena observar la expresión de tal manera. Comunica la intensidad del amor de Dios. ¿Cómo amó Dios al mundo? No moderadamente, sino masivamente. De tal manera amó Dios al mundo, no porque seamos dignos de recibir ese amor, sino porque Él es amor. La intensa naturaleza del amor de Dios se hace mucho más evidente cuando pensamos en este mundo nuestro que es amado por Él de tal manera. A medida que crecemos en ver a Dios más claramente, también crecemos en vernos a nosotros mismos más claramente. Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es difícil admitir que amamos las tinieblas, pero sabemos que es verdad. Todos hemos hecho cosas malas y las hemos ocultado temiendo ser expuestos. Hemos intentado olvidar los recuerdos, ignorar la conciencia y medicar el dolor. Es duro enfrentarnos a nosotros mismos, honestamente. En su poema 1 de septiembre de 1939, Hawthorne nos muestra algo de esa tiniebla que hay en nuestras vidas individuales. Describe lo que vio una noche en un club nocturno. Las caras en las barras del bar se aferran a lo cotidiano. Nunca deben apagarse las luces. La música siempre debe sonar. A menos que veamos dónde estamos, perdidos en un bosque encantado, niños temerosos de la calle que jamás han sido felices ni buenos. Todos nos vemos identificados en este poema, ¿verdad? La palabra de Juan acerca de amar las tinieblas también nos ayudan a vernos a otro nivel, como cultura. Una de las características de nuestro tiempo es que redefinimos las cosas malas como buenas. Cambiamos las etiquetas como si eso pudiera cambiar las realidades. Pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Esto también es amar las tinieblas más que a la luz. Recientemente hice una búsqueda en Amazon de la palabra autoestima y obtuve 93.000 resultados. Una y otra vez se nos ha dicho que la autoestima es el camino para adaptarnos bien y ser personas exitosas. ¿Pero es cierto? En su artículo del New York Times, Lauren Slater cita a un investigador que estudió a los criminales y concluyó lo siguiente. El hecho es que hemos sometido a hombres antisociales a cada una de las pruebas de autoestima que tenemos, y no hay evidencia del antiguo concepto psicodinámico de que en secreto se sientan mal consigo mismos. Estos hombres son racistas o violentos porque no se sienten lo suficientemente mal consigo mismos. La Biblia desafía la autoadulación a la que nos aferramos en el mundo de hoy. ¿Cómo? En primer lugar, la ley de Dios expone lo fraudulento de nuestra virtud al mostrarnos la verdadera santidad de Dios. No merecemos tanto como pensamos.
En segundo lugar, la Biblia simplemente cambia el tema a cuánto Dios ama a los que no lo merecen. En otras palabras, el Evangelio nos ayuda a dejar de estar en oposición contra Dios, porque Él ama masivamente a gente mala que le niega. Pero debemos confiar en Él y abrirnos. Al fin y al cabo sabemos cómo la falta de honestidad paraliza nuestras relaciones humanas. Por ejemplo, un amigo te hace daño y luego actúa como si nada hubiera ocurrido. Como resultado, la amistad se enfría, la distancia entre ambos crece y de pronto hay desconfianza donde antes había espontaneidad. En algún momento te das cuenta de que lo que hace imposible la relación no es el daño inicial, sino la negación de este mal. Nuestra negación obstinada de Dios es la mega ofensa, por encima de todas las demás ofensas, que Dios trata con su enorme amor en Cristo. Nuestro mundo cree que es demasiado bueno para Dios, es demasiado susceptible y está a la defensiva a la hora de aceptar su amor. Pero eso no lo detiene a Dios. Pero, ¿y si lo hiciera? ¿Y si Dios dijera, entonces, así es como quieren las cosas? Entonces, hacelo a tu manera. Odias la luz, te encanta la oscuridad. Todo tu enfoque de la vida es pecar y después fingir felicidad. Te niegas a ser honesto, está bien, pero no puedes aferrarte a tu falsedad autofabricada y tener también mi gran amor. Esta relación ha terminado para siempre. Él tiene el derecho de decir esto. ¿Quién podría culparle si lo hiciera? Pero en vez de eso, ¿qué hizo Dios? Él dio a su único hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este Hijo es Jesús, el Mesías prometido del Antiguo Testamento y el que cumple las esperanzas más profundas del corazón humano. La palabra unigénito significa que Jesús es único. No hay otro como Él. Por tanto, Él es irreemplazable. No hay otro Salvador. El mundo no tiene otra esperanza. Nadie más va a venir del cielo para rescatarnos. Se trata del único Hijo de Dios, o la desesperación ahora y la condenación para siempre. ¿Has considerado las cosas atrevidas que Jesús dijo acerca de sí mismo? Acá hay algunas. Yo y el Padre uno somos. Creen en Dios y crean también en mí. Porque si no creyeran que yo soy, en sus pecados morirán. C.S. Lewis nos ayuda a ir directamente al grano. Estoy tratando de evitar aquí que nadie diga aquello tan necio que se suele decir de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esto es lo que nunca debemos decir. Un hombre que fuera meramente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático o el diablo del infierno. Debes elegir, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Puedes tomarlo por loco, puedes escupirle, matarlo como si se tratara de un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con un sinsentido condescendiente diciendo que fue un gran maestro humano. No nos ha dejado eso abierto a nosotros, esa no fue su intención. El único Hijo, dado por el corazón masivamente amoroso del Padre, vino a este mundo, no a la fuerza, sino voluntariamente, no con un sentimiento ferviente de hacer algo mal, sino con un sentimiento agradecido por tal gran privilegio, una bendita conciencia de comunión con su Padre que le envió. No lo inventamos nosotros como si fuese una nueva religión. Él vino de Dios como el arquetípico nuevo hombre, nuestro mejor yo, nuestro único futuro. Vivió la vida digna que nunca hemos vivido y murió la muerte culpable que no queremos sufrir. Por su vida, muerte y resurrección, Jesús cumplió todas las exigencias de Dios en nuestro lugar. Expió nuestra culpa, satisfizo la ira de Dios contra nosotros, venció a la muerte por nosotros. Hizo todo esto como nuestro sustituto, ya que en nuestra incapacidad nunca habríamos podido encontrar la salida. Dios nos dio a su Hijo completamente, sin reserva ninguna. Incluso Dios lo entregó en la cruz, lo abandonó a la desolación del infierno que merecíamos, para que nos diera para siempre jamás cosas celestiales que no podemos merecer. Este es el gran amor de Dios. El Hijo no deja de expresar nada de la gloria del Padre. No deja ninguna de nuestras necesidades sin satisfacer, abriendo el gran corazón de Dios a los que no lo merecen. Pero este amor tan grande está enfocado con alta precisión.
El Hijo unigénito es nuestro único punto de acceso a Dios, el único dado por Dios, el único aceptable para Dios. No hay otro. Te reto a nombrar cualquier otra esperanza en todo este mundo de la que pueda decirse. La obediencia y la muerte del Señor Jesús pusieron el fundamento y abrieron el camino para este grande y soberano acto de gracia. La cruz de Jesús muestra la más impresionante exhibición del odio de Dios hacia el pecado y al mismo tiempo la manifestación más augusta de su disposición a perdonarlo. El perdón pleno y libre está escrito en cada gota de sangre que se ve, se proclama en todo gemido que se escucha. Oh bendita puerta de retorno, abierta y nunca cerrada, al errante de Dios. Qué glorioso, qué gratuito, qué accesible. Aquí los pecadores, los viles, los culpables, los indignos, los pobres, los que no tienen nada, todos pueden venir. Aquí también el espíritu cansado puede traer sus cargas, el espíritu quebrantado su pesar, el espíritu culpable su pecado y el espíritu reincidente su desorientación. Todos son bienvenidos aquí. La muerte de Jesús fue la apertura y el vaciado de todo el corazón de Dios. Fue el derramamiento de ese océano de infinita misericordia que ansiaba una salida. Fue Dios mostrando cómo podía amar a un pobre pecador culpable. ¿Qué más podría haber hecho que esto? Cualquier otra esperanza se fundamenta de forma explícita o implícita en cuán merecedores somos. Solo el Evangelio cristiano se basa con claridad, valentía e insistencia en lo amoroso que es Dios con el que no lo merece. Si pensaste que podías ganar, exigir y pelear a lo largo de tu vida sobre la base de tus propios derechos e inteligencia, pero ahora te encuentras dentro de ti, no luz sino tinieblas y negación, no libertad sino acorralamiento, si te has impactado a ti mismo con el mal que puedas llegar a ser y te has rendido a la desesperación, el Dios de amor te espera hoy con los brazos abiertos. Cuando finalmente abandonamos nuestras pretensiones y nos abrimos al amor de Dios, siempre lo encontraremos justo donde Dios mismo lo puso, en su único Hijo. Solo en Cristo nosotros, los culpables, encontraremos todo el amor que necesitaremos. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan concluye el versículo 16 con la respuesta: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión todo aquel es amplia. Cualquier persona, por muy desacreditada que esté, puede entrar. Al mismo tiempo, las palabras no se pierda, mas tenga vida eterna son restrictivas. El perecer y la vida eterna son las únicas alternativas que tenemos ante nosotros. Cada uno de nosotros irá en una dirección o la otra. Todo depende de si creemos en Él, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa creer en Él? Esto es lo que no significa. En español podríamos decir: creo en el sistema de la libre empresa. Esto es, estoy de acuerdo, me gusta, pero intenta hacer eso con Juan 3:16. Porque tanto amó Dios a este mundo malvado que dio el don sacrificial de su único Hijo para que podamos decir claro. Eso es lo que creo, al igual que creo en todas las cosas antiguas de la tradición americana. El gran amor de Dios exige más y provoca algo más que un asentimiento leve. El texto griego de Juan 3:16 dice literalmente: todo aquel que crea en Él no perecerá. Una creencia real nos lleva a Jesucristo. Una creencia real destruye el distanciamiento, nos lleva a la autosuficiencia, a estar completos en Cristo. Dejamos de tratarlo como un adorno religioso para colocarlo en nuestra vida. Más bien, hallamos en Él nuestro todo. Se convierte en nuestro nuevo centro sagrado. Con gusto nos perdemos en lo que Él es para los pecadores desesperados. Los teólogos llaman a esta reorientación radical unión con Cristo. Es así de profundo. Cuando creo en Cristo dejo de esconderme y de resistirme. Entrego mi autonomía. En respuesta a la buena noticia de todo lo que Jesús ha hecho, me lanzo a Él como mi única esperanza. Quiero ser realmente perdonado de mis pecados reales por un Salvador real. Cuando ves a Jesús de esta nueva manera, la Biblia dice que eres llevado a estar en Él de forma segura y para siempre. ¡Qué maravilla! Aquí nunca serás abandonado porque todo el abandono cayó en la cruz, lejos de nosotros. Su gracia, recibida por fe y no por obras, te reubica profundamente en su corazón. Gerald Ford nos ayuda a aceptar la simplicidad de creer, como lo opuesto a querer ganárnoslo.
Somos justificados gratuitamente por causa de Cristo, por la fe, sin nuestros propios esfuerzos, méritos u obras. La respuesta confesional a la vieja pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Es impactante. Nada, solo quédate quieto, cállate y escucha por una vez en tu vida lo que el Dios Todopoderoso, Creador y Redentor, le está diciendo a su mundo y a ti en la muerte y resurrección de su Hijo. Escucha y cree. Lo que más le importa a Dios no es qué pecados hemos cometido o en qué estado nos encontramos en comparación con otros pecadores. Lo que más le importa a Dios es si nos hemos unido por fe a su único Hijo. En otras palabras, la categoría definitiva de Dios para ti no es tu bondad versus tu maldad, sino tu unión a Cristo versus tu distancia de Cristo. Para decirlo incluso de otra manera, lo más importante acerca de ti a los ojos de Dios no son las cosas malas o buenas que has hecho, sino tu confianza y apertura a Cristo versus tu confianza en ti mismo y tu actitud a la defensiva hacia Cristo. Dios lo ha simplificado todo para todos. No tenemos que ser lo suficientemente buenos, no tenemos que saber todas las respuestas. Dios tiene las respuestas. Él amorosamente lo ha proporcionado todo en Cristo. No hay razón para que nos detengamos. ¿Por qué permanecer frío y a la defensiva cuando Dios ofrece su inmenso amor en la persona obviamente más maravillosa que jamás haya pisado la faz de la tierra? ¿Por qué no confiar en Él? Si lo haces, Él te atraerá a sí mismo y lo hará para siempre. Esta es la promesa del Evangelio. Si no crees en Jesucristo, te perderás. ¿Ves la palabra pierda en Juan 3:16? Mírala fijamente por un momento. Esta palabra es capturada vagamente en una obra llamada Brit, escrita en 1969 por Samuel Beckett, quien contribuyó al movimiento de el teatro del absurdo de aquella época. La obra completa dura unos 35 segundos. Las cortinas se abren para revelar una montaña de basura en el escenario. No hay actores. El único sonido es un grito humano al encenderse las luces, que es seguido de un silencio, el cual es después seguido por un gemido cuando las luces se apagan. Fin de la obra, fin de la vida, fin de la historia. Esta es una imagen de lo que es perderse, una vida que deja atrás un rastro de ropa desechada, ordenadores viejos, emisiones de carbono y oportunidades perdidas. A continuación, un funeral y después la muerte de todos los que lloraron en tu funeral. No importarás nunca más, excepto cuando estés de pie ante el juicio del trono blanco de Dios en la eternidad, donde rendirás cuentas por haberlo rechazado. El infierno es para aquellas personas que podrían haber disfrutado del amor de Dios, pero no quisieron. La Biblia dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto significa perderse. Pero la vida eterna está disponible ahora mismo para los pecadores, merecedores del infierno, los cuales son amados grandemente por el glorioso Dios que ha dado a su único Hijo. Lo único que pide es que respondamos a esa buena noticia dejando de mirarnos a nosotros mismos para recibir a Cristo con las manos vacías de la fe. ¿Has confiado en Él? ¿Has dejado de confiar en ti mismo y te has vuelto a Él como tu Salvador? ¿Vas a hacerlo ahora? Él ofrece y promete vida eterna en sí mismo a todos aquellos que simplemente creen. Jonathan Edwards nos ayuda a decidirnos para ir a Cristo. ¿Qué es lo que podrías desear de un Salvador que no esté en Cristo? ¿Qué es aquello grande o bueno, venerable o victorioso o adorable? ¿En qué cosa alentadora podrías pensar que no pueda encontrarse en la persona de Cristo? ¿Dejarías que tu Salvador fuese grande y honorable, ya que no estás dispuesto a estar en deuda con una persona de menor rango? ¿Y no es Cristo lo suficientemente honorable para ser digno de tu dependencia de Él? ¿No es Él lo suficientemente sublime como para ser designado para una obra tan honorable como tu salvación? ¿Estaría dispuesto a que tu Salvador no solo fuera de alto nivel, sino que también bajase a un nivel bajo para que experimentase aflicciones y pruebas con el fin de aprender por las cosas que ha sufrido, a compadecerse de aquellos que sufren y son tentados? ¿Y no se ha rebajado Cristo lo suficiente para ti y no has sufrido lo suficiente? ¿Qué falta o qué agregarías si pudieras para que Cristo encajara mejor como tu Salvador? De la doctrina a la cultura. El amor de Dios en Cristo es la impresionante doctrina de Juan 3:16. Aquí está la hermosa cultura de la iglesia requerida por esta doctrina.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pedro lo expresa así: amaos unos a otros entrañablemente, no que nos amemos moderadamente, sino entrañablemente, del modo que Dios ama. Hay mucho amor en este mundo, en su mayoría moderado, pero bajo la bendición de Dios, la doctrina del Evangelio abre nuestros corazones para recibir algo que está más allá de este mundo. Vemos de verdad cuán grande es el amor de Dios, por lo que nos despojamos de nuestra indiferencia y nos unimos para cuidarnos unos a otros de manera real, así como Dios se preocupa de nosotros maravillosamente. Es entonces cuando una iglesia empieza a lucir como una comunidad en la que el Dios de Juan 3:16 habita con poder. Es entonces cuando el mundo puede ver su amor en realidad, y muchos se unirán a nosotros en Cristo y vivirán para siempre. La doctrina del Evangelio crea una cultura del Evangelio, y esto es importante.